y vamos a dar inicio de una vez a la sociedad de responsabilidad limitada. Entonces también, al igual que hicimos con la anterior, vamos a hacer como una relación, un aspecto histórico como tal, y nos dice lo siguiente: esta sociedad de responsabilidad limitada no tiene tantos años como la colectiva. Las primeras surgen en Inglaterra y Alemania a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Y ya en Colombia empezó a regir mediante la ley 124 de 1937. Entonces, como se dijo anteriormente, este tipo de sociedad de responsabilidad limitada fue creado prácticamente, empezó a regir en Colombia a partir del siglo XX. Ya, entonces, en términos generales, que este tipo de sociedades se caracteriza porque es una sociedad de personas también, ¿sí? Igual que la colectiva. Y como su nombre lo indica, la responsabilidad de los socios está limitada. ¿Limitada a qué? Limitada al monte de su aporte, ¿sí? De modo que no responden solidaria e ilimitadamente con su patrimonio, cosa que sí pasaba en la sociedad colectiva. ¿Ya? Entonces, lo que se buscó con con la creación de este tipo de sociedades es precisamente que los socios tuvieran una responsabilidad que fuera limitada hasta el monte de los aportes, y también en cuanto al número de socios, que es máximo 25, ¿sí? Y el mínimo son 2. Pero entonces esa es la limitación, por eso se llama limitada, porque es limitada hasta el monto de los aportes y es limitada en cuanto al número de integrantes, ¿sí? Entonces lo que se buscaba era eso, pero que siguiera siendo una sociedad de personas y no de capital. Entonces, bueno, respecto a los aportes, el capital social se divide en cuotas, ¿sí? En la sociedad colectiva, recuerden que se divide en partes de interés. Aquí es en cuotas. Y acá la votación es de acuerdo al número de cuotas. Recuerden que la votación en la sociedad colectiva era que cada socio tenía derecho a un voto. Aquí se vota de acuerdo al número de cuotas. Eso creo que lo veremos ahorita. ¿Listo? Entonces, bueno, a ver, sigamos aquí. Ya la sociedad de responsabilidad limitada en Colombia están reguladas por el Código de Comercio, ¿sí? A partir del artículo 353, encontramos a partir del artículo 353 hasta el artículo 372. Bueno, vamos a hablar sobre la constitución de la sociedad de responsabilidad limitada. Yo estoy hablando sobre la constitución, pero esto ya lo habíamos hablado en términos generales en las clases pasadas, ¿sí? La sociedad de responsabilidad limitada, al igual que de la sociedad colectiva, se debe constituir mediante escritura pública ante notario y debe inscribirse en el registro mercantil de la respectiva Cámara de Comercio. Bueno, responsabilidad. Vamos a hablar sobre la responsabilidad de la sociedad limitada. El artículo 353 del Código de Comercio, en su primer inciso, nos dice que en las compañías de responsabilidad limitada, los socios responderán hasta el aporte de su monto. Ya lo habíamos hablado, ya lo habíamos señalado anteriormente, la responsabilidad de los socios de la sociedad limitada esta es hasta el límite de sus aportes, ¿sí? En consecuencia, una vez constituida la sociedad, los socios deben responder solidariamente con su patrimonio o las deudas o obligaciones de la sociedad. No deben responder más allá, del aporte, de lo que ellos, del monto del aporte inicial. Continuemos con el artículo 354 que nos habla sobre el capital social en este tipo de sociedades. Entonces, nos dice, el capital social se pagará íntegramente al constituirse la compañía, así como al solemnizarse cualquier aumento del mismo. El capital estará dividido en cuotas de igual valor
cesibles en las condiciones previstas en la ley y en los estatutos. Entonces, hay que colocar el capital al momento de la constitución, ¿sí? Ya veremos en otro tipo de sociedades que el capital se puede dividir, ¿sí? Aquí en esta sociedad de responsabilidad limitada, el capital se debe de una vez, pagar aquí íntegramente, de una vez todo se debe pagar al momento de constituirse, ¿sí? Y ya se habló que el capital se divide en cuotas de interés. En la sociedad colectiva, en partes, aquí en cuotas de interés, en cuotas de igual valor, perdón, en partes de interés en la sociedad colectiva, aquí en cuotas de igual valor. Continuemos con el artículo 356, que es el que nos habla sobre el número máximo de socios. Ya lo habíamos también mirado en términos generales, pero aquí lo explica el artículo 356. Nos dice, los socios no excederán de 25. Será nula de pleno derecho la sociedad que se constituya con un número mayor. Si durante su existencia excediere dicho límite, dentro de los 2 meses siguientes a la ocurrencia de tal hecho, podrá transformarse en otro tipo de sociedad o reducir el número de sus socios. Cuando la reducción implique disminución del capital social, deberá obtenerse permiso previo de la superintendencia, so pena de quedar disuelta la compañía al vencerse el referido término. Bueno, hay 3 aspectos aquí en este artículo. Entonces, si se sube del número establecido de socios, esta es una causal de disolución. Sí, ese es como el primer aspecto que vemos en este artículo. Como segundo aspecto encontramos que si eso pasa, sí, es decir, que ya no hay 25 sino 27 socios, entonces hay 2 meses para que se transforme en otro tipo de sociedad, ¿sí? Y el otro aspecto es que lo vemos en la reducción, es decir, que si se reduce el número de integrantes y esto implica una reducción del capital, entonces se debe pedir permiso al ente que vigila las sociedades, que en este caso es la Superintendencia de Sociedades.